Hoy nos toca trasplante y vamos a cambiar la tierra por completo a este cingonio que estáis viendo aquí. Aparentemente tiene un aspecto precioso, bueno, es que es una planta súper bonita. No es que tenga ningún problema ni lo quiera cambiar porque la maceta sea pequeña y quiera pasarla a una más grande, nada que ver con eso. Sencillamente quiero cambiarle la tierra por completo porque está muy desgastada, está muy apelmazada, creo que la planta no se está pudiendo hidratar correctamente y eso le está restando vigor al crecimiento. Y como estamos en primavera, que es muy buena época para hacer trasplantes, pues voy a aprovechar a realizarlo, que además tengo justo fibra de coco, que deshice un ladrillo, un bloque de estos de fibra de coco hace poco y así, bueno, pues la puedo aprovechar. También quería contaros que el motivo principal por el que quiero trasplantarla es porque, mirad, veis que tiene, mirad, estas son las raíces de la planta, veis que están al descubierto y además se ve por aquí que están completamente al descubierto y esta también, y de hecho si lo notáis hay como profundidades en la tierra, es decir, se ha desplazado la tierra. Esto a veces pasa cuando regamos con mucha presión o en función de la salida de la regadera, que hay algunas que tienen pues como agujeritos muy finitos y el agua sale muy suave, hay otras que tienen directamente un chorro que es más fuerte, pues cuando regamos con esas regaderas o con nosotros con mucha fuerza, con mucha presión, a veces lo que ocurre es que la tierra se desplaza y entonces pasan este tipo de cosas, que se quedan las raíces al aire. Esto no es muy positivo, principalmente porque la raíz tiene que estar en un sitio húmedo y oscurito y al sacarlas a la superficie, al mover la tierra, lo que pasa es que se deshidratan muy pronto y no es lo más conveniente. Y es por eso que voy a cambiarla voy a quitarle toda la tierra y ponerle nueva, aprovechando la maceta en la que está, que creo que es del tamaño adecuado. Pero antes de empezar con esta tarea, os cuento brevemente los principales motivos por los que podemos querer hacer un trasplante. El primero es porque la maceta se haya quedado pequeña para tu planta, que lo puedes identificar o bien porque se te salen raíces por los agujeros de drenaje o bien porque se te sube el cepellón. A veces no sé si habéis notado que de repente un día os dais cuenta y decís, madre mía, pero si la tierra de mi planta ya sobrepasa el borde de la maceta, ¿cómo puede ser? Pues eso a veces sucede porque crece tanto la raíz que empuja la tierra hacia arriba. Entonces ese es un motivo también que indica que ha crecido mucho la raíz. O también te puede pedir un cambio de maceta cuando riegas y ves que el agua no pasa, que eso es porque ya hay poquita tierra y no está filtrando, o incluso porque riegas con mucha frecuencia, pero la planta absorbe el agua y te obliga a regar con mucha frecuencia porque se seca pronto. Eso también puede ser porque ha crecido tanto la raíz que ya no hay suficiente tierra para mantenerla hidratada. Y esos son motivos que nos indican que se necesita un cambio de maceta. Ahora, hay otros motivos también para hacer un trasplante, como puede ser el mío, en el caso de este cingonio, que la tierra esté desgastada, no sea la idónea, se haya apelmazado y que necesitemos renovarla para que la planta pueda hidratarse y oxigenarse correctamente, ¿no? En el caso de mi sustrato, y le pasa a muchas personas, y de hecho es normal, con el tiempo al final el sustrato se desgasta y hay que cambiarlo, y a veces por eso se dice que tenemos que cambiar el sustrato o hacer un trasplante cada 2-3 años. Cuando se marcan esas pautas, normalmente es porque ya se va entendiendo que el sustrato se desgasta y hay que renovar. ¿Cómo se desgasta el sustrato? Pues con los mismos riegos se puede apelmazar, eso hace que el agua filtre peor y también resta oxigenación. Entonces las raíces al final crecen más lentamente porque no están tan saludables ni es tan fácil abrirse camino para seguir creciendo y eso afecta al vigor y al crecimiento de la planta. Si notáis que vuestra planta pues crece lento, le cuesta echar nuevas hojas o desarrollar y además veis que la tierra está apelmazada, es decir, que es como no sé cómo llamarlo, como un terrón, como un bloque que no está suelta, eso no es buena señal, porque lo que os digo, el agua no filtra. Y también podéis notarlo, pero cuando regáis, muchas veces, no sé si os ha pasado a mí muchísimo, que regáis con la regadera y el agua tarda un tiempo en absorber, en ser absorbida por la planta e incluso en algunos casos ni drena. Eso es porque la tierra está muy apelmazada y es recomendable un cambio. Así que vamos allá con el vídeo sobre cómo hacer un trasplante paso a paso. Y lo primero que vamos a hacer va a ser sacar nuestras plantas de la maceta y revisar el cepellón. Así que vamos a ello. Pues ya he retirado toda la tierra y aquí tenemos las plantas con su raicilla. Aquí estáis viendo la primera, este es el brote más bonito, la verdad, y más grande. Fijaros la raíz que tiene para ser una planta, es que el cingonio tiene raíces grandecitas, pero para ser una planta tan fina, que no tiene la hoja muy grande, mirad con mi mano, es chiquitina, me sorprende el tamaño grueso que tienen las raíces, que si veis es un sistema fasciculado, que no tiene ningún tipo de raíz principal, están ramificadas y así es como las tiene. Y este es el segundo brote, más pequeñito, donde hemos hecho exactamente el mismo ejercicio. Y si os fijáis, como tiene menos hojas y es más pequeño, tiene menos sistema de raíces, porque la raíz va en proporción a la parte aérea, es decir, a las hojas. Este está muy proporcionado y tiene menos raíz, sin embargo, este tiene más raíz porque
como veis, pues es más grande. Y lo que he hecho, y esto es importante a la hora de realizar los trasplantes, es quitar toda la tierra, porque lo voy a poner en fibra de coco y venía de sustrato universal. Entonces, este detalle es importante porque si tenemos dos sustratos que tienen diferente retención de agua, como por ejemplo sustrato universal y fibra de coco, lo que va a pasar es que una zona del sustrato va a quedar más húmeda que otra y nos puede dar problemas de pudrición o de falta de agua, porque no vamos a saber identificar bien el problema, porque una parte del sustrato pueda que esté más mojada que otra, por la distinta permeabilidad de los sustratos, de los suelos. Entonces es recomendable que si vais a cambiar de suelo por completo, o perdón, si vais a cambiar de sustrato, que cambiéis y que quitéis el suelo por completo para no generar dos tipos de retención. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar la maceta donde vamos a plantar a estos dos bellezones, que va a ser esta maceta, la misma que tenía antes, que creo que es bastante adecuada y le da de sobra para que pueda crecer en profundidad a la planta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que voy a colocar va a ser esta rejilla, vosotros podéis colocar lo que queráis en el fondo, en el drenaje, voy a colocar la rejilla así puesta para que no se me escape la tierra. Y hay muchas personas, y yo también lo hago en otro tipo de macetas, que lo que hacemos es cubrir el fondo de la maceta con un drenaje, que bien pueden ser piedras, bien puede ser arlita, y solemos poner como una capita como hasta aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pues que el agua drene y no quede encharcada en el fondo y que no tengamos la tierra muy húmeda. En este caso yo no lo voy a poner y el motivo es porque las raíces tienen bastante profundidad, la verdad, han crecido a lo vertical, entonces si pongo una capa de drenaje hasta aquí, le voy a quitar espacio a la raíz para crecer. Yo lo que quiero es que cuanto más tierra me entre, mejor. Entonces voy a prescindir en este caso del drenaje para que la raíz pueda tener más espacio de crecimiento. Si tuviese una maceta mucho más larga o mucho más ancha, es muy posible que pusiese esa capita de drenaje. Pero en este caso, como el espacio tampoco es muy grande, no quiero robarle crecimiento a la planta y es por eso que voy a prescindir del drenaje. Así que nada, voy a preparar la maceta y os la enseño. Con la maceta preparada, que así es como lo he hecho, perdonad porque está un poquito sucia, pero bueno, es lo que tiene usar las cosas, he puesto la rejilla y la he sujetado con un alambre. Simplemente paso un alambre por los agujeritos, lo coloco así y así ya tengo el fondo perfectamente preparado, no se mueve la rejilla ni la voy a perder y así cuando echo tierra, pues no se cuela por el agujero, que es algo que no suele pasar. Estos alambres los he aprovechado de los bonsáis, que es básicamente con los que alambro, pero cualquier clip o horquilla doblada os puede servir también para preparar así la maceta. Y ahora lo que voy a hacer va a ser una mezcla de sustrato donde voy a plantar estos singonios. Importante para la mezcla de sustrato que voy a utilizar. Quizá si fuese un singonio más grande y más establecido, es decir, una planta más mayor con más años, no usaría fibra de coco, pero en este caso, como veis, el singonio es jovencito, son brotes muy nuevecicos que tampoco tienen muchas hojas. Es verdad que este es más grande, pero tampoco tiene muchas. Y es una planta que me pide bastante agua porque está todavía en proceso de crecimiento porque no es una planta madura. Entonces, me he inclinado por utilizar un sustrato como es la fibra de coco que absorbe bastante agua. Por tanto, la base de mi sustrato va a ser fibra de coco prácticamente en su totalidad y luego voy a añadir un poquito de perlita, un 10% para facilitar también el drenaje y humus de lombriz, que es un abono orgánico, digamos, que tiene mucha riqueza y mucha materia orgánica para que la planta también pueda absorber nutrientes y crecer. O sea, ahora mismo cuando las plantas se están desarrollando, que tengan un suelo rico que podamos mezclar con humus, por ejemplo, que le da mucha materia orgánica y tiene mucho microorganismo y mucha vida, va a hacer que la planta tenga más fuerza para crecer con vigor. Y es por eso que me voy a inclinar por este sustrato. Entonces voy a hacer la mezcla, lo que os digo, aprox un 80 de fibra, un 10% de humus, un 10% de perlita, hago mi mezcla, la coloco y luego pongo las plantitas. Os voy a ir enseñando. Yo cuando cojo el sustrato, hay gente que se compra palitas, yo aprovecho típico vaso de plástico del café que te dan en cualquier cafetería, yo todos los vasos de plástico los reciclo y me los llevo a casa y los uso como pala, tipo para coger el sustrato que lo tengo en una bolsa, pues lo cojo así y aquí es donde meto mi sustrato. Esta es la fibra de coco, así es la textura que tiene. Incluso los vasos los aprovecho también para hacer invernaderos del tipo este, donde luego meto plantitas, no sé si podéis verlas por ahí, es un singonio neón, de hecho esta, que también está creciendo, me han dado una hoja nueva que estáis viendo ahí, y sin embargo este singonio que tiene una maceta entera y bien grande para crecer no espabila, a ver si con el cambio de tierra lo conseguimos. Entonces, esta es la fibra, aquí la estáis viendo, esa es la textura que tiene. Yo lo que hago es pues llenar aprox un vaso completo, así es como hago la medida muy a ojo todo, un vasito de fibra y lo echo directamente en la maceta, sin el drenaje, por lo que os he contado. Luego voy a echar un cuarto de vasito de humus, un cuarto de vasito de perlita y lo mezclo todo en la maceta. Tampoco me hago
la mezcla en un caldero que parece eso un potaje como hace mucha gente. Y la verdad es que soy muy práctica. Directamente todo en la maceta. Para la perlita yo no lo he hecho porque pues grabando no me es muy cómodo, pero os recomiendo que la mojéis. ¿Qué ocurre? Que el polvo que suelta la perlita no es lo más saludable del mundo, la verdad, por lo que si la mojáis antes de manipularla no va a soltar el polvito. Esto, ¿veis? Hecho de perlita, que lo pongo también en la maceta, aquí lo he mezclado. Y ahora voy a poner otro culito del vaso de humus de lombriz. Lo mezclo y lo que me sobre, o sea, y lo que me falte por cubrir la maceta, lo voy a rellenar con fibra de coco. Entonces ya tengo aquí toda la mezcla hecha y directamente con la mano lo voy a mezclar lo mejor que pueda. Normalmente, si os habéis dado cuenta, yo he echado primero la fibra y luego la perlita. Os recomiendo que echéis la perlita abajo, aunque luego va a dar igual porque lo vais a remover y se va a mezclar todo, pero bueno, yo os cuento el porqué. A veces la perlita, no sé si solo me pasa a mí, pero tiende a subirse arriba en la maceta. Yo siempre pongo la perlita abajo para que no se suba precisamente, pero por el riego se ve que por el agua va escalando posiciones y sube. Entonces simplemente os digo que si queréis dejarla abajo también en vuestras mezclas mejor, porque tiene mucha tendencia a llegar a la superficie. Y una vez mezclado, ¿veis? Ya más o menos lo he mezclado como he podido. Colocamos las plantas que antes, para que os hagáis una idea, como se había desplazado la tierra, tenía cubierto a partir de aquí. Todo esto, que además está blanco, se veía, y ahora voy a intentar cubrir todo esto, que es lo que debería estar cubriendo. Entonces, sin llenar la maceta por completo de tierra, coloco las plantas y luego relleno con fibra de coco directamente lo que quede. Así que nada, las voy a colocar y vemos cómo quedan. Y ¡tarán! Ya tenemos nuestra planta pasada a tierra. Lo que os digo, simplemente he hecho un agujerito en la tierra que había rellenado, con la que había rellenado la maceta, he hecho un agujerín, he metido el cepellón de la planta y he cubierto con tierra nueva. Y así es como ha quedado y me he asegurado muy bien de tapar todas las raíces porque es como tienen que estar, bien tapaditas. Así es como ha quedado. Como veis, yo no apuro hasta llenar mucho la tierra hasta el borde porque luego al regar siempre se me sale el agua y bueno, no me es cómodo. Y así es como han quedado las plantas. Entonces, ahora que ya hemos pasado nuestra planta a su nueva maceta con su nueva tierra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Regar. Vamos a regar porque la tierra que hemos puesto estaba completamente seca. Además, hemos sacado toda la tierra que tenía pegada a la planta de las raíces, por tanto va a necesitar hidratarse. Ahora mismo todo el suelo está seco y hay que regar, primero para que la planta hidrate y segundo para que se amolde y se sitúe a su nueva ubicación en esta maceta. Algo que os recomiendo no hacer, que podéis hacerlo y tampoco es el fin del mundo y no pasa nada, pero algo que os recomiendo no hacer es abonar nada más haber trasplantado una planta, sobre todo si es un trasplante agresivo, y por agresivo me refiero a un trasplante donde hemos quitado toda la tierra de las raíces. Si simplemente has cogido el cepellón de tu planta con la tierra que traía, lo has puesto en una maceta más grande y has rellenado con tierra, ahí no pasa nada porque la planta apenas ha sufrido cambios. Sin embargo, en el momento en el que tú manipulas la raíz y le quitas la tierra de la raíz, para mí es considerado un trasplante más agresivo, por lo que ahí te recomiendo, si haces eso, que no abones. ¿Cuál es el motivo? Pues porque ahora, si nosotros regamos, las raíces van a coger ese agua de riego, van a hidratarse y van a componerse y a situarse, se van a hacer su nueva composición de lugar en el suelo. Sin embargo, si tú abonas y les das nutrientes, lo que la planta va a hacer ya no va a ser concentrarse en hidratarse, sino concentrarse en coger esos nutrientes. Y le va a generar estrés, porque va a tener primero que amoldarse a su nuevo sitio, segundo va a tener que hidratarse cogiendo agua y tercero además tiene nutrientes. Por tanto, no le facilitamos el establecerse y el concentrarse en una tarea. Por lo que a mí me gusta primero regar, vamos a dejar que la planta se asiente y oye, 2 semanas después, pues ya cuando esté bien, la veamos que ha aprendido, ¿no? Y que está cómoda, que no se están estropeando hojas y que todo va bien, porque si hacemos un trasplante mal es muy fácil que a la semana ya vemos hojas salicaídas o que notemos que la planta está triste. Si el trasplante ha salido bien en cosa de 2 semanas, si no vemos ninguna hoja triste, alicaída, doblada ni amarilla, es que todo ha salido perfecto. Entonces ya puedes abonarla para que empiece a coger nutrientes. Pero de primeras yo os diría que el primer riego lo hagáis sin abono, lo que digo, para que la planta se pueda centrar en una función que es precisamente en hidratarse y en acomodarse, que no es poco. Y nada, ahora a mí lo que me queda es regar a esta preciosidad, limpiar un pelín la maceta, que mirar cómo está de cal, la voy a pasar un trapito para limpiarla bien, aunque yo admito que las macetas así me gustan, me parece que le da como carácter a la planta, pero bueno, voy a limpiarla un pelín porque es verdad que aquí quizá ya es un poco excesiva esta parte. Y nada, y la voy a colocar en el sitio donde ha estado siempre y ya os contaré, os iré actualizando sobre si me da hojas nuevas o no, porque si en un mesecito ya veo que empieza a dar una hoja, podremos confirmar que el
problema que tenía la planta era el sustrato, que estaba desgastado. En el caso de que pase un mesecito donde ya vamos a estar más metidos en primavera y la planta aún no se haya desarrollado, pues entonces creo que quizá tenga otro problema y tendré que seguir investigando qué es lo que le ocurre. Recordad que con las plantas, como no hablan, tenemos nosotros que agudizar la vista y el ingenio, prestar mucha atención y entender qué es lo que pueden querer y probar. Mi primera hipótesis ha sido que a esta planta lo que le pasaba es que necesitaba un cambio de tierra, se lo he hecho y en el caso de que vea que sigue igual y que no mejora, pues entonces tendré que pasar a la segunda opción de qué creo que le sucede y probar. Y así es como vamos conociéndolas y acertando con sus cuidados. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo. ¡Mua!